Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Auditoría en Sistemas de Información 1. Gestión del riesgo. Técnicas de evaluación del riesgo. Material de apoyo, video 8. Análisis Bowtie. Presentación. El análisis Bowtie es un método esquemático sencillo para describir y analizar los caminos de un riesgo desde las causas hasta las consecuencias. Se puede considerar que es una combinación del pensamiento de un árbol de fallas que analiza la causa de un evento, representado por el nudo de un corbatín, y un árbol de eventos que analiza las consecuencias. Sin embargo, el enfoque del diagrama Bowtie centra las barreras entre las causas y el riesgo y las consecuencias. Se pueden elaborar a partir del árbol de fallas y del árbol de eventos, pero con más frecuencia se obtienen directamente de una sesión de tormenta de ideas. Utilización. Análisis Bowtie se utiliza para presentar un riesgo mostrando una gama de causas y consecuencias posibles. Se utiliza cuando la situación no justifica la complejidad de un análisis de árbol de fallas completo, o cuando se trata más de asegurar que existe una barrera o control por cada camino de falla. Este análisis es útil cuando existen caminos independientes y claros que trata la falla. Con frecuencia, el análisis Bowtie es más fácil de entender que los árboles de fallas y de eventos. Por ello, puede ser una herramienta de comunicación útil cuando el análisis se obtiene mediante la utilización de técnicas más complejas. Elementos de entrada. Se requiere la comprensión de la información sobre las causas y consecuencias de un riesgo y de las barreras y controles que pueden prevenir, mitigar o estimular el riesgo. Procesos. El análisis Bowtie se elabora de la manera siguiente. Mediante análisis se identifica un riesgo particular y se presenta como el nudo central de un corbatín. Se listan las causas del evento considerando los orígenes del riesgo o peligros en un contexto de seguridad. Se identifica el mecanismo mediante el cual el origen del riesgo conduce al evento crítico. Se trazan las líneas entre cada causa y evento, formando el lado izquierdo del diagrama Bowtie. Los factores que podrían llevar a una intensificación se pueden identificar e incluir en el diagrama. Las barreras que deberían impedir que cada causa conduzca a consecuencias no deseadas se pueden presentar como barras verticales a través de la línea. Cuando existan factores que podrían dar lugar a que se produzca una intensificación, también se pueden representar las barreras contra la intensificación. El enfoque se puede aplicar para consecuencias positivas cuando las barras reflejan controles que estimulen la generación del evento. En el lado derecho del diagrama Bowtie se identifican las diferentes consecuencias posibles del riesgo y se trazan las líneas radiales que unen el evento del riesgo con cada consecuencia posible. Procesos. Las barreras a las consecuencias se presentan como barras que cruzan las líneas radiales. El enfoque se puede aplicar para consecuencias positivas cuando las barras reflejen controles que apoyen la generación de consecuencias. Las funciones de gestión que soportan controles, tales como formación e inspección, se pueden mostrar bajo el diagrama Bowtie y unidas a sus controles respectivos. Algún nivel de cuantificación de un diagrama Bowtie puede ser posible cuando los caminos son independientes, la probabilidad de una consecuencia o resultado particular es conocida y la eficacia de un control se puede estimar mediante un número. Sin embargo, en muchas situaciones los caminos y las barreras no son independientes,
y los controles pueden ser procedimiento y por tanto la efectividad no es clara. Con frecuencia, la cuantificación se consigue de forma más apropiada aplicando análisis FTA y ETA. Resultados. El resultado es un diagrama sencillo que muestra los caminos del riesgo principal y las barreras colocadas para impedir o mitigar las consecuencias no deseadas o estimular y promover las consecuencias deseadas. Ejemplo de diagrama Bowtie para consecuencias no deseadas. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas del análisis Bowtie. Es simplemente de comprender y proporciona una clara representación gráfica del problema. Enfoca su atención sobre los controles que se supone están colocados para prevención y mitigación y sobre sus consecuencias. Se puede utilizar para consecuencias deseables. No es necesario un alto nivel de conocimientos técnicos para utilizarlo. Las limitaciones incluyen: no se puede representar donde se producen múltiples causas simultáneamente que originan consecuencias, es decir, cuando existen puertas Y, puerta lógica AND, en un árbol de fallas situadas en el lado izquierdo del nudo. Puede simplificar al máximo situaciones complejas, en particular cuando se trata de conseguir la cuantificación. Mantenimiento centrado en la fiabilidad RCM. Presentación. El mantenimiento centrado en la fiabilidad RCM es un método para identificar las políticas que se deberían implementar para gestionar las fallas de manera que se obtenga de forma eficiente y efectiva la seguridad requerida, la disponibilidad y economía de funcionamiento para todos los tipos de equipos. El RCM es ahora una metodología probada y aceptada que se utiliza en una amplia gama de industrias. El RCM proporciona un proceso de decisión para identificar requisitos de mantenimientos preventivos aplicables y eficaces para los equipos, de acuerdo con las consecuencias de seguridad, operacionales y económicas de fallas identificables y en el mecanismo de degradación responsable de esas fallas. El resultado final de trabajar a lo largo de todo el proceso es un juicio sobre la necesidad de realizar una tarea de mantenimiento u otras acciones, tales como cambios operacionales. La norma IEC 60300-3-11 proporciona detalles relativos a la utilización y aplicación del RCM. Utilización. Todas las tareas se basan en la seguridad de las personas y del medio ambiente y en el interés operacional y económico. Sin embargo, se debería indicar que los criterios considerados dependerán de la naturaleza del producto y de su aplicación. Por ejemplo, un proceso de producción necesitará ser viable económicamente y puede ser sensible a consideraciones ambientales estrictas, mientras que un artículo de un equipo de defensa debería ser útil operacionalmente, pero puede tener unos criterios de seguridad, económicos y ambientales menos rigurosos. Los beneficios más grandes se pueden conseguir mediante la elección de objetivos de análisis dirigidos hacia donde las fallas tuviesen efectos de seguridad, ambientales, económicos u operacionales más serios. El RCM se utiliza para asegurar que se realiza un mantenimiento aplicable y efectivo y que generalmente se aplica durante la fase de diseño y de desarrollo y después se implanta durante las fases de funcionamiento y mantenimiento. Elementos de entrada. La aplicación con éxito del RCM exige un buen conocimiento del equipo y de la estructura del entorno operacional y de los sistemas, subsistemas
y artículos de equipo asociados, así como de las fallas posibles y de las consecuencias de estas fallas. Procesos. Las etapas básicas de un programa RCM son las siguientes: iniciación y planificación, análisis de fallas funcionales, selección de la tarea, implementación, mejora continua. El RCM se basa en el riesgo, ya que sigue las etapas básicas de la evaluación del riesgo. El tipo de evaluación del riesgo es un análisis de modos y efectos de fallas y de la criticidad, FMECA, pero requiere un enfoque específico de análisis cuando se utiliza en este contexto. La identificación del riesgo está enfocada a situaciones en que las fallas potenciales se pueden eliminar y reducir en la frecuencia y/o en las consecuencias mediante la realización de tareas de mantenimiento. Se realiza para identificar las funciones requeridas y las normas de funcionamiento y las fallas del equipo y de componentes que pueden interrumpir estas funciones. Procesos. El análisis de riesgo consiste en la estimación de la frecuencia de cada falla sin que se haya realizado mantenimiento. Las consecuencias se establecen definiendo los efectos de la falla. Una matriz de riesgo que combina la frecuencia de la falla y sus consecuencias permite establecer categorías de niveles de riesgo. Después se realiza la valoración del riesgo, seleccionando la política de gestión de la falla apropiada para cada modo de falla. El proceso RCM completo se documenta de forma extensiva para futuras consultas y revisiones. La recolección de los datos relativos a la falla y al mantenimiento permite el monitoreo de los resultados y la implementación de mejoras. Resultados. El RCM proporciona una definición de tareas de mantenimiento tales como el monitoreo de la condición, la renovación programada, la sustitución programada, la localización de fallas o el mantenimiento no preventivo. Otras posibles acciones que pueden resultar del análisis son el rediseño, los cambios a incluir en los procedimientos de funcionamiento o de mantenimiento, o de información adicional. Después se identifican los intervalos de las tareas y los recursos que se necesitan. Análisis de fugas, SA, y análisis de circuito de fugas, SCA. Presentación. El análisis de fugas, SA, es una metodología para identificar errores de diseño. Una condición de fuga es una condición de hardware, software o integrada latente que puede provocar un evento no deseado o que puede inhibir un evento deseado y que no es causada por falla de componentes. Utilización. El análisis del circuito de fuga SCA fue desarrollado por la NASA en los últimos años de la década de 1960 para verificar la integridad y la funcionalidad de sus diseños. Ha servido como una herramienta útil para descubrir caminos no intencionados en circuitos eléctricos y para ayudar a imaginar soluciones para aislar cada función. Sin embargo, como la tecnología avanza, las herramientas para el análisis de los circuitos de fuga también han tenido que avanzar. Elementos de entrada. El análisis de fugas es único desde el proceso de diseño, ya que utiliza diferentes herramientas, árboles de red, bosques e indicios o preguntas para ayudar al analista a identificar las condiciones de fuga, para descubrir un tipo de problema específico. Los árboles de red y los bosques son agrupaciones topológicas del sistema actual. Cada árbol de red representa una subfunción y muestra todas las entradas que pueden afectar a la salida de la subfunción. Los bosques se forman combinando árboles de red que contribuyen a una salida particular del sistema.
Un bosque correcto muestra una salida del sistema en función de todas las entradas relacionadas. Estas, junto con otras, pasan a ser las entradas para el análisis. Proceso: preparación de datos, construcción de árbol de red, evaluación de los caminos de red, recomendaciones finales y el informe. Resultados: caminos de fuga, cadencia de fuga, indicaciones de fuga, etiquetas de fuga. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas incluyen: el análisis de fugas es bueno para identificar errores de diseño. Este análisis funciona mejor cuando se aplica conjuntamente con estudios de peligros y de operatividad. ASOP. Es muy bueno para tratar sistemas que tengan múltiples estados, tales como planta por lotes o semilotes. Las limitaciones pueden incluir que el proceso sea algo diferente dependiendo de si se aplica a circuitos eléctricos, plantas de proceso, equipo mecánico o software. El método es dependiente de que se establezcan árboles de red correctos. Análisis Markov. Presentación. El análisis Markov se aplica cuando el estado futuro de un sistema depende únicamente de su estado actual. Por lo general, se aplica para analizar sistemas reparables que pueden existir en múltiples estados, y el empleo de un análisis en bloque de fiabilidad sería inapropiado para analizar adecuadamente el sistema. El método se puede ampliar a sistemas más complejos mediante la utilización de procesos Markov de nivel más elevado, y solo se restringe por modelos, cálculos matemáticos y supuestos. El proceso de análisis Markov es una técnica cuantitativa y puede ser discontinua, aplicando probabilidades de cambio entre los estados, o continua, aplicando tasas de cambio a través de los estados. Mientras un análisis Markov se puede realizar manualmente, la naturaleza de las técnicas se presta por sí misma al empleo de programas informáticos, muchos de los cuales están disponibles en el mercado. Utilización. La técnica del análisis Markov se puede aplicar sobre diversas estructuras del sistema, con o sin reparación, incluyendo componentes independientes instalados en paralelo, componentes independientes instalados en serie, sistema de carga compartida, sistema en espera, incluyendo el caso en que se pueda producir una falla de conmutación, sistemas degradados. La técnica del análisis Markov también se puede aplicar para calcular la disponibilidad, incluyendo el tener en cuenta los componentes de repuesto para reparaciones. Elementos de entrada. Los elementos de entrada esenciales para un análisis Markov son las siguientes: lista de los diversos estados en que el sistema, subsistema o componente se pueden encontrar. Por ejemplo, totalmente operativo, parcialmente operativo, es decir, en un estado degradado, estado de falla, etc. Un conocimiento claro de las posibles transiciones que se necesitan para modelarlo. Por ejemplo, la falla de un neumático de automóvil necesita tener en consideración el estado de la rueda de repuesto y por tanto la frecuencia de inspección de esta. Régimen de cambio de un estado a otro, representado normalmente por una tasa de cambio entre estados de eventos discontinuos, o el régimen de falla y o el régimen de reparación para eventos continuos. Proceso. La técnica del análisis Markov se centra alrededor del concepto de estados, por ejemplo, disponible y de falla, así como en la transición entre estos dos estados en el tiempo basada en una probabilidad de cambio constante.
Para describir la transición entre cada uno de los estados se utiliza una matriz de probabilidad de transición estocástica que permite el cálculo de los diversos resultados. Para ilustrar la técnica del análisis Markov, se considera un sistema complejo que solo pueda estar en tres estados: de funcionamiento, degradado y de falla, que se definen como estado S1, S2 y S3, respectivamente. Cada día el sistema se encuentra en uno de estos tres estados. La tabla B2 es un ejemplo que muestra la probabilidad de que mañana el sistema se encuentre en el estado S, donde puede ser 1, 2 o 3. Proceso. Esta disposición de probabilidades se denomina matriz Markov o matriz de transición. Se debe resaltar que la suma de cada una de las columnas es 1 y que son la suma de todas las salidas posibles en cada caso. El sistema también se puede representar mediante un diagrama Markov, donde los círculos representan los estados y las flechas representan la transición junto con la probabilidad vinculada. Ejemplo de diagrama Markov. Normalmente las flechas de un estado a sí mismo no se muestran, pero en estos ejemplos se muestran para que el diagrama se vea completo. Si PI representa la probabilidad de encontrar el sistema en el estado I, para I igual 1, 2, 3, entonces las ecuaciones simultáneas a resolver son P1 igual 0,95 P1 más 0,30 P2 más 0,20 P3. P2 igual 0,04 P1 más 0,65 P2 más 0,60 P3. P3 igual 0,01 P1 más 0,05 P2 más 0,20 P3. Ejemplo de diagrama de transición de estado. Se indica que la transición del estado 1 al estado 2 es 2, como consecuencia de la falla de uno de los dos elementos, y que el sistema pasaría al estado 2, siendo PI T la probabilidad de estar en un estado inicial I en el momento T I, siendo PI T más T la probabilidad de estar en un estado final en el momento T más T. Tabla B3. Matriz Markov final. Es necesario indicar que el valor 0 se produce y no es posible pasar del estado 1 al estado 3 o del estado 3 al estado 1. También que las columnas suman 0 cuando se especifican tasas. Las ecuaciones simultáneas pasan a ser. Resultados. Los resultados de un análisis Markov son las diversas probabilidades de que el sistema esté en los diversos estados y, por tanto, constituye una estimación de las probabilidades de falla y o de la disponibilidad de uno de los componentes esenciales de un sistema. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas de un análisis Markov incluyen la posibilidad de calcular las probabilidades de sistemas con una capacidad de reparación y diversos estados degradados. Las limitaciones de un análisis Markov incluyen el hecho de asumir probabilidades constantes de cambio de estado, de falla o de reparaciones. Todos los eventos son independientes estadísticamente, ya que los estados futuros son independientes de todos los estados pasados
excepto con el estado inmediatamente anterior. Las necesidades de conocer todas las probabilidades de cambio de estado. El conocimiento de las operaciones matriciales. Los resultados son difíciles de comunicar al personal no técnico. Comparaciones. El análisis Markov es similar al análisis Petri-Net en cuanto a que puede utilizar monitoreo y observar los estados del sistema, aunque difiere en que el análisis Petri-Net puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Simulación de Monte Carlo. Presentación. Muchos sistemas son demasiado complejos a causa de los efectos de la incertidumbre, por lo que se deben modelar aplicando técnicas analíticas, pero se pueden evaluar considerando las entradas como variables aleatorias y realizando un número n de cálculos, también llamados simulaciones, mediante el muestreo de los elementos de entrada, con objeto de obtener n posibles consecuencias del resultado deseado. Este método se puede aplicar a situaciones complejas que serían difíciles de entender y resolver mediante un método analítico. Se pueden desarrollar sistemas que utilicen hojas de cálculo y otras herramientas convencionales, aunque ya se encuentran disponibles herramientas más sofisticadas para aplicarlas a requisitos más complejos, muchas de las cuales son relativamente económicas. Utilización. La simulación de Monte Carlo proporciona un medio para evaluar el efecto de la incertidumbre en una amplia gama de situaciones de los sistemas. Normalmente, se utiliza para evaluar la gama de posibles resultados y la frecuencia relativa de valores en esta gama de medidas cuantitativas de un sistema, tales como costos, duración, capacidad de tratamiento, demanda y medidas similares. La simulación de Monte Carlo se puede utilizar para dos fines diferentes. Propagación de la incertidumbre sobre modelos analíticos convencionales. Cálculo de probabilidades cuando no se puedan emplear técnicas analíticas. Elemento de entrada. Los elementos de entrada a una simulación de Monte Carlo son un buen modelo de sistema, y la información sobre los tipos de elementos de entrada, las fuentes de incertidumbre que se han de representar y los resultados que se requieren. Los datos de entrada con incertidumbre se presentan como variables aleatorias, con distribuciones que están más o menos dispersas, según el nivel de incertidumbre. Para este fin, se utilizan frecuentemente distribuciones uniformes, triangulares, normales y normales logarítmicas. Proceso. El proceso es como sigue. Se define un modelo o algoritmo que represente de la forma más exacta posible el comportamiento del sistema que se está estudiando. El modelo se hace funcionar múltiples veces utilizando números aleatorios para producir salidas del modelo, simulaciones del sistema. Cuando la aplicación consista en modelar los efectos de la incertidumbre, el modelo tendrá la forma de una ecuación que proporcione la relación entre parámetros de entrada y una salida. Los valores seleccionados para los elementos de entrada se toman de distribuciones de probabilidad apropiadas que presenten la naturaleza de la incertidumbre en esos parámetros. En uno u otro caso, con un ordenador se hacen múltiples iteraciones del modelo, con frecuencia hasta 10.000 veces, con entradas diferentes y se obtienen múltiples salidas. Estas se pueden procesar utilizando técnicas estadísticas convencionales para obtener informaciones tales como valores medios, desviación típica, intervalos de confianza. A continuación, se proporciona un ejemplo de una simulación.
Se considera el caso de los elementos que funcionan en paralelo y el sistema solo necesita que funcione uno de ellos. El primer elemento tiene una fiabilidad de 0,9 y el otro de 0,8. Se puede preparar una hoja de cálculo como las columnas siguientes. Tabla B4. Ejemplo de simulación Monte Carlo. El generador aleatorio crea un número comprendido entre 0 y 1, que se utiliza para compararlo con la probabilidad de cada elemento, con objeto de determinar si el sistema es funcional. Justo con 10 iteraciones, no se debería esperar que el resultado de 0,9 sea un resultado preciso. El enfoque usual es trabajar con una calculadora para comparar el resultado total a medida que avanza la simulación hasta conseguir el nivel de seguridad que se requiere. En este ejemplo, después de 20.000 iteraciones, se obtuvo un resultado de 0,979.9. El modelo anterior se puede ampliar de varias maneras. Por ejemplo, ampliando el propio modelo considerando que el segundo elemento comienza a funcionar solo cuando el primer elemento falla. Cambiando la probabilidad fijada a una variable. Un buen ejemplo es la distribución triangular. Cuando la probabilidad no se puede definir, precisaron precisión. Utilizando regímenes de falla combinados con la selección del número aleatorio para obtener un tiempo de falla, con distribución exponencial de Weibull o de otro tipo adecuado, y transformación en tiempos de reparación. Las aplicaciones incluyen, entre otras cosas, la evaluación de la incertidumbre en previsiones financieras, rendimiento de las inversiones, los costos de proyecto y pronóstico del programa de fabricación, las interrupciones del proceso económico y los requisitos de dotación de personal. Las técnicas analíticas no pueden proporcionar resultados relevantes o cuando hay incertidumbre en los datos de entrada y así en los resultados. Resultados. Los resultados podrían ser un valor único, como se determinó en el ejemplo anterior, y también podría ser un resultado expresado como la distribución de probabilidad o de frecuencia, o podría ser la identificación de las funciones principales dentro del modelo que tiene el mayor impacto sobre el resultado. Por lo general, se utilizará una simulación de Monte Carlo para evaluar la distribución completa de consecuencias que se producirán o las medidas claves de una distribución, tales como la probabilidad de que se produzca una consecuencia indefinida, el valor de una consecuencia para el cual los responsables del problema tienen un determinado nivel de confianza que no se excederá o sobrepasará, unos costos que tienen menos de un 10% de posibilidad de que sean excedidos o una duración que tienen un 80% de certeza de ser excedida. Un análisis de las relaciones entre los elementos de entrada y los resultados puede arrojar luz sobre la importancia relativa de los factores en uso e identificar objetivos útiles para los esfuerzos que influyen en la incertidumbre de los resultados. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas del análisis de Monte Carlo son las siguientes. El método se puede acomodar en principio a cualquier distribución en una variable de entrada, incluyendo distribuciones empíricas obtenidas de observaciones de sistemas afines. Los modelos son relativamente simples de desarrollar y se pueden ampliar a medida que se necesite. Todas las influencias o relaciones que surjan en la realidad se pueden representar, incluyendo efectos sutiles, tales como dependencias condicionales. Se puede aplicar el análisis de sensibilidad
para identificar influencias intensas y débiles. Los modelos se pueden entender fácilmente, dado que la relación entre los elementos de entrada y los resultados es transparente. Hay disponibles modelos de comportamiento eficiente, tal como el Petri Nets, norma IEC 62551, que han demostrado ser muy válidos para los fines de simulación de Monte Carlo. Proporciona una medida de exactitud de un resultado. El software es fácil de obtener y relativamente económico. Las limitaciones son las siguientes. La exactitud de las soluciones depende del número de simulaciones que se pueden realizar. Esta limitación comienza a ser menos importante a causa de las velocidades crecientes de los ordenadores actuales. Puede representar incertidumbres en parámetros para una distribución válida. Los modelos grandes y complejos pueden desafiar al modelador y hacer difícil a las partes interesadas acoplarse con el proceso. La técnica puede no ponderar adecuadamente los eventos de elevadas consecuencias, baja probabilidad y por tanto no permitir que el análisis se refleje un deseo de riesgo de la organización. Estadísticas y redes bayesianas. Presentación. Las estadísticas bayesianas se atribuyen al reverendo Thomas Bayes. Su premisa es que cualquier información ya conocida, la previa, se puede combinar con mediciones ulteriores, la posterior, para establecer una probabilidad global. El teorema de Bayes se puede expresar de una manera general como la siguiente, donde la probabilidad de X se indica por PX. La probabilidad de X sobre la condición de que Y ha ocurrido se indica por PXY y E es el evento número I.I. En su forma más simplificada se reduce a la siguiente. Las estadísticas bayesianas difieren de las estadísticas clásicas en que no asumen que todos los parámetros de distribución son fijos, sino que estos parámetros son variables aleatorias. Una probabilidad bayesiana se puede comprender fácilmente si se considera como un grado de creencia personal en un determinado evento, en oposición a la estadística clásica que se basa en la evidencia física. Como el enfoque bayesiano se basa en la interpretación subjetiva de la probabilidad, proporciona una base fácil para pensar en decisiones y para el desarrollo de redes bayesianas, o redes veraces, redes de opinión o redes bayesianas. Las redes bayesianas utilizan un modelo gráfico para representar un conjunto de variables y sus relaciones de probabilidad. La red se compone de nudos que representan una variable aleatoria y de flechas que unen un nudo padre con un nudo hijo, donde un nudo padre es una variable que influye directamente sobre otra variable, hijo. Utilización. En los últimos años ha aumentado y se ha extendido el empleo de la teoría y de las redes bayesianas, en parte debido a su interés intuitivo y también a causa de la disponibilidad de programas de software para tratamiento informativo. Las redes bayesianas se utilizan en una amplia gama de temas: diagnóstico médico, modelación de imágenes, genética, reconocimiento de la voz, estudios económicos, exploración espacial y en los motores de búsqueda de gran potencia en la red utilizadas actualmente. Estas redes se pueden valorar en cualquier área donde exista el requisito de investigar sobre variables desconocidas mediante la utilización de relaciones estructurales y de datos. Las redes bayesianas se pueden utilizar para aprender las relaciones causales que proporcionan la comprensión del ámbito de un problema
y predecir las consecuencias de la intervención. Elementos de entrada. Los elementos de entrada son similares a los de un modelo de Monte Carlo. Para una red bayesiana, los ejemplos de los pasos a seguir incluyen lo siguiente: definir las variables del sistema, definir las uniones causales entre variables, especificar las probabilidades condicionales y las probabilidades, añadir la evidencia a la red, actualizar opiniones, sacar opiniones posteriores. Proceso. La teoría de Bayes se puede aplicar en una amplia variedad de temas. Este ejemplo considerará la creación de una tabla Bayes, donde se utilizará un ensayo médico para determinar si el paciente tiene una enfermedad. La creencia antes de tomar el ensayo es que el 99% de la población no tiene esa enfermedad y que el 1% sí la padece, es decir, la información previa. La precisión del ensayo ha mostrado que el paciente tiene la enfermedad. El resultado del ensayo es positivo el 98% de las veces. También existe una probabilidad de que si no tiene la enfermedad, el resultado del ensayo será positivo el 10% de las veces. La tabla de Bayes proporciona la información siguiente. Tabla B5. Datos de la tabla de Bayes. Aplicando la regla de Bayes, se determina el producto combinado, la información previa y la probabilidad. La información posterior se obtiene dividiendo el valor del producto por el total del producto. El resultado muestra que un resultado de ensayo positivo indica que la información previa ha aumentado del 1% al 9%. Más importante aún, es que existe una gran posibilidad de que incluso con un ensayo positivo, es improbable que el paciente tenga la enfermedad. El examen de la ecuación 0,01 por 0,98, 0,01 por 0,98 más 0,99 por 0,1 muestra que el valor no tiene enfermedad. Resultado positivo. Juega un importante papel en los valores posteriores. Se considera la siguiente red Bayes. Figura B11. Muestra de red Bayes. Con las probabilidades condicionales previas definidas en las tablas siguientes, utilizando la anotación de que Y indica positivo y N indica negativo, el positivo debería ser tener la enfermedad como anteriormente, o sería alta y N sería baja. Tabla B6. Probabilidades previas para los nudos A y B. Tabla B7. Probabilidades condicionales para el nudo C con el nudo A y el nudo B definidos. Para determinar la probabilidad posterior de P, AD igual N, C igual Y, primero es necesario calcular P, A, BD igual N, C igual Y. Aplicando la regla de Bayes, el valor P, DA, C, P, CA, B, P, A, P, D se determina como se indica a continuación, y la última columna muestra las probabilidades normalizadas, cuyas sumas hasta 1 se obtienen en el ejemplo anterior. Tabla B9. Probabilidad posterior para los nudos A y B con el nudo D y el nudo C definidos. Para obtener P, AD igual N, C igual Y es necesario asumir todos los valores de B. Tabla B10. Probabilidad posterior para el nudo A con el nudo D y nudo C definidos. Esto muestra que la probabilidad previa para P, A igual a N, ha aumentado desde 0,1 hasta una probabilidad posterior de 0,12, lo que solo supone un cambio pequeño,
Por otro lado, PP igual a ND igual N, CY ha cambiado desde 0,4 a 0,56, lo que supone un cambio más importante. Resultados. El enfoque bayesiano se puede aplicar con la misma amplitud que las estadísticas clásicas, con una amplia gama de resultados. Por ejemplo, el análisis de datos para obtener estimadores puntuales e intervalos de confianza. Su reciente popularidad está en relación con las redes de Bayes para obtener distribuciones posteriores. La presentación gráfica de resultados proporciona un modelo fácil de comprender y los datos se pueden modificar fácilmente para considerar las correlaciones y la sensibilidad de los parámetros.